Tengo muchas preguntas sobre las plantas sagradas, los animales sagrados o de poder, la tierra como algo sagrado, o el cielo, es decir, o la divinidad como algo sagrado. Y hay una confusión, porque la noción de lo sagrado no es lo mismo en todas las culturas. Por ejemplo, en la cultura andina había niveles de lo sagrado. En la tradición cristiana o judeocristiana, lo sagrado tiene que ver con lo teológico, con Dios, con la divinidad. Pero en la tradición andina hay grados, al igual que también en el cristianismo, pero estos, si no se aclaran, se generan unas tremendas confusiones y luego un encuentro contrario entre estas dos tradiciones. Por ejemplo, sobre todo en los movimientos protestantes, hay mucha intolerancia respecto a las culturas andinas, ¿no? ¿Por qué? Porque no se toman en cuenta la cosmogonía andina y se condena lo andino como si fuera algo profano, algo idolátrico, etc. Desde otra perspectiva, los antropólogos manifiestan que en la antigüedad lo sagrado, lo teológico, digamos que lo sagrado indígena lo asume como teológico, y que los incas adoraban la tierra, al sol, la luna, el agua, las plantas, los animales, etc. En otras palabras, que eran panteístas, ¿no? Entonces, desde ambas perspectivas es muy difícil intentar un acercamiento y una comprensión de este encuentro de estas dos culturas, ¿no? La que vino de Europa y la originaria en la época de los incas y atrás, ¿no? Entonces es importante hacer un trabajo de aclaración, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mundo indígena hay categorías de lo sagrado. Estas categorías nos permiten mirar a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, hay una categoría de lo sagrado como en Colombia le llaman los hermanitos menores, ¿no? Los hermanitos menores son los conquistadores, los depredadores, los que se apoderaban de las tierras y de todo lo que los indígenas tenían en este continente, ¿no? En el mundo, en Perú, yo me acuerdo cuando era niño se hablaba de los suas, de los hualpasúas, de los zorros hualpasúas, de los hombres blancos que venían y eran ladrones de gallinas y de todo lo que pudieran, ¿no? Es decir, se apoderaban de sus tierras, de sus productos, de sus conocimientos, de todo, ¿no? Entonces, cuando se habla del hermanito menor o del zorro sua, se está refiriendo a una categoría humana en la cual el ser humano vive como todo lo que le rodea como algo que es su propiedad, y él tiene que conquistarlo, someterlo y a la larga destruirlo. En cambio, los runas o los hermanitos iguales se refieren a personas que tienen un nivel de conciencia distinto, en el sentido de que ellos pues tienen un principio de respeto por la vida, es decir, se puede convivir con los animales, con las especies de animales, de plantas, ¿no? Protegiendo el agua, porque el agua es para todos, no se la puede destruir, ¿no? Entonces eso es un ser humano que es más consciente y que esa conciencia que tiene la lleva a relacionarse consigo mismo, con las otras personas, con los animales, las plantas, la tierra, el cosmos, etc., de una manera igualitaria y respetuosa. Digamos que no está encima, sino está dentro de la naturaleza. Luego viene una tercera categoría de lo sagrado,
los hermanos mayores. ¿A qué se refieren los hermanitos mayores? Son, por ejemplo, la Pachamama. ¿Por qué? Porque la Pachamama estaba antes de que el primer hombre estuviera en la tierra, se evolucionara o lo que sea. Digamos que es un ser que nos está antes de que aparezcamos y estará después, probablemente. Algunas montañas, los apus, las plantas sagradas también son hermanos mayores. Hay personas que no saben lo que es y traslapan, empiezan a adorar a la tierra como si fuera un dios, o al sol, o a las plantas sagradas, o a los animales, no los animales de poder, por ejemplo, el águila o el cóndor, ¿no? La serpiente o la anaconda, y el puma o el jaguar, son animales que son hermanos mayores porque tienen cualidades, condiciones que nos permiten incorporar y desarrollar mejor nuestros dones humanos, ¿no? Pero no son seres de adoración, ¿no? Nunca he visto que ningún paco, ningún maestro, ningún sacerdote andino adore a la tierra como si fuera un dios. Sí se la respeta porque es una hermana mayor. Digamos, es una categoría de lo sagrado como hermana mayor. Igual las plantas sagradas nunca han sido objetos de adoración, pero sí son plantas que se respetan porque enseñan, las plantas maestras incluso. Entonces, son energías que viabilizan un mejoramiento y un desarrollo de la persona, ¿no? Y luego viene el cuarto nivel de lo sagrado. En este cuarto nivel de lo sagrado sí corresponde el principio de sacralidad. Es decir, se refiere a la divinidad o a Dios, ¿no? En el mundo antiguo estaba Pachacayachij o Payachayachij, que es el que ha creado al sol. Es decir, el ser hijo del sol implicaba ser el hijo de un hermano mayor. Era un honor para los gobernantes, pero no significaba ser hijo de Dios, ¿no? Es decir, ahí viene la confusión, ¿no? Pero el Pachacayachij o Payachayachij tiene que ver con la divinidad en el sentido judío-cristiano. A lo que me refiero es de que tener en claro esto ayuda a un acercamiento y a una comprensión de estas dos tradiciones luego de 500 años, ¿no? Es decir, uno es la divinidad en el sentido teológico y después están los hermanos mayores, los hermanos iguales, los hermanos menores. Entonces, cada cosa tiene su lugar. No es que se esté adorando, es decir, las huacas o templos prehispánicos no eran lugares de adoración en el sentido típico teológico, cristiano, judeo-cristiano, sino eran lugares prácticos, tenían cultivos, eran lugares útiles. Es decir, se hacía aini, ¿no? Cuando se le hace, por ejemplo, un pagamento a la Pachamama, no se le está adorando ni se le está poniendo en un altar. Cuando se le echa un poco de chicha o a una bebida que tomamos a la tierra, no es un acto de adoración en el sentido teológico, pero sí es un acto de aini, de reciprocidad con la tierra que nos da todo, que es una hermana mayor generosísima, ¿no? Igualmente con las plantas sagradas, no son dioses, no se les adora, sino se utiliza positivamente para curar, pero también se puede utilizar para dañar. Si tuviera un sentido teológico las plantas sagradas, todo el que lo ingiera quedaría iluminado, lo cual está muy lejos de ocurrir. Actualmente vemos por los malos usos todas las desgracias que les generan a las personas con estas plantas si son mal utilizadas. Entonces quería hacer este esclarecimiento para que
simplemente tomemos conciencia de lo que ya pasó, porque el cristianismo y la tradición andina ya son uno, se han incluido, ¿no? Y no hay ningún problema, no hay ningún conflicto, todo está en su lugar. La intolerancia viene muchas veces desde los movimientos cristianos que juzgan sin entender realmente nuestras tradiciones y nuestra cultura, sino que juzgan y lo que buscan es un adoctrinamiento que haga que las personas den la espalda a sus tradiciones mantenidas durante miles de años. Entonces, de lo que se trata es de darnos cuenta que esta unión de cristianismo andino ya existe hace muchísimos años y que estas dos tradiciones ya son una, como somos los peruanos o los sudamericanos, en el sentido de que tenemos las dos sangres y las dos tradiciones dentro de nosotros mismos, y que el amar a Dios por encima de todas las cosas como cristianos y el respetar nuestra Pachamama y nuestra naturaleza y convivir con ella sin destruirla no es algo que sea anticristiano, sino al contrario, ¿no? Es que tenemos que aprender a incluir nuestras dos tradiciones para proteger el destino de nuestros descendientes. ¿Qué les vamos a dejar si los estamos destruyendo todo? Necesitamos recuperar la conciencia andina y la esencia cristiana, que es un principio de amor y respeto por la vida también. Esto es.